Bueno, buenas tardes a todas y todos. Gracias por sumarse a esta actividad. Gracias a la gente de la ANDIS que están acá hoy con nosotros. Sabemos que hubo muchas consultas que llegaron a través de las redes, a través del mail también, y transmitimos estas consultas a las chicas que van a estar hoy, que nos van a contar específicamente qué es el CUT, vamos a repasar todas esas cuestiones, y también vamos a tener presentes esas preguntas. Lo que les vamos a pedir es que a medida que vayan teniendo preguntas, las anoten en el chat, así al final de la charla podemos repasarlas, ¿sí? Y bueno, arranquemos entonces. Quedamos en que cada una se presentaba, así que las dejo, y si les parece las voy a poner a las 3, así figuran y no nos perdemos con tantas caritas que hay en el Zoom. Van a estar en primer plano. Ahí está. Ahí estamos. Bueno, vamos a arrancar. Bueno, buenas noches, buenas tardes a todos. Mi nombre es Solana, soy trabajadora social. Trabajo en la Agencia Nacional de Discapacidad, en la Dirección de Rehabilitación. La idea es que tengamos este espacio como para aclarar algunas dudas. Sabemos que este último tiempo hubo una serie de cambios y de modificaciones y incorporaciones de información, así que bueno, la idea es que este espacio sea lo más productivo posible, que se puedan despejar todas las dudas que ustedes tengan. Sí comentarles que para el final de la charla, nosotras vamos a dejar unos correos electrónicos, que son los correos electrónicos que respondemos nosotras mismas, con lo cual toda aquella situación puntual donde ustedes quieran consultar o tengan alguna duda o algún reclamo o lo que necesiten charlar con nosotros, lo hagan a través de esos canales y vamos a ir charlándolo por ahí, no hay ningún problema. Bueno, dejo que se presente el equipo y arrancamos. Bueno, mi nombre es Silvina, también soy trabajadora social y bueno, soy compañera de Sol ahí en la parte de Junta Evaluadora hace varios años, así que bueno, es un gusto poder compartir esta tarde con ustedes, poder charlar sobre algunas dudas, algunas situaciones puntuales, pero bueno, sí, como decían recién, vamos a seguir viendo también las consultas que hay en Facebook y todo como para poder responder a todos los que presenten alguna duda. Así que un gusto estar con ustedes. Bueno, por último, mi nombre es Mara Porral, soy profesora en educación especial, también pertenezco a la Dirección de Rehabilitación, y no mucho más para agregar de lo que dijeron mis compañeras, agradecerles el espacio, y bueno, a disposición para poder construir en estos espacios aprendizajes constructivos entre todos, y dejemos para el final por ahí resolver algunas cuestiones más puntuales o a través del mail. Así que le paso la palabra a Solana como para comenzar, si les parece. Muy bien, bueno, vamos a arrancar. Joana, no sé si tengo permiso para compartir pantalla. ¿Sí? Bien, vamos a arrancar entonces. Bueno. A ver. No estaría funcionando, puede fallar. Ahí estamos. Bien. ¿Se ve bien ahí? Muy bueno. Bueno, un poquito de historia nada más para contextualizar. Seguramente muchos, todo lo que nosotros vayamos diciendo ya lo saben, así que de antemano pedimos perdón por ser repetitivos, pero sí para comentarles. En el año 2017, en septiembre del 2017, se crea la Agencia Nacional de Discapacidad con la unificación de 4 organismos, que son, por un lado, lo que era el Servicio Nacional de Rehabilitación, la CONADIS, la Comisión Nacional de Pensiones y el Programa Federal Incluir Salud. Estos 4 organismos en septiembre del 2017 se unifican y conforman la Agencia Nacional de Discapacidad. Bueno, para arrancar, seguramente esto ya lo conocen, pero saben que la República Argentina
adhiere a la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad, otorgándole jerarquía constitucional, y ya en el artículo número 1 de la Convención vamos a encontrar la definición respecto de las personas con discapacidad. La Convención lo que nos va a decir es que las personas con discapacidad incluyen a aquellas personas que presenten deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, y que al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. Esta definición básicamente lo que nos va a traer, o lo que nos va a abrir, es el nuevo paradigma, ¿sí? El nuevo modelo sobre el cual nosotros, la República Argentina, se va a parar a la hora de pensar todas aquellas cuestiones referidas a la discapacidad, políticas públicas, programas y demás. Y lo que nos trae con este nuevo modelo, si ustedes se fijan en la definición, va a empezar a hablar de deficiencias. Y las deficiencias las va a nombrar como físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, y va a incorporar una nueva dimensión que tiene que ver con el contexto, con el entorno, en cómo estas deficiencias interactúan en un entorno determinado y van a dar o no la condición de discapacidad. Entonces, el modelo sobre el cual se asienta el Certificado Único de Discapacidad, el CUDS, es el modelo biopsicosocial. Es decir, nosotros a la hora de evaluar todo lo que tiene que ver en la certificación con la discapacidad, vamos a tener en cuenta, por un lado, las fundamentaciones biológicas, es decir, la condición de salud, el problema de salud en sí mismo, la parte médica, si se quiere, ¿sí? El diagnóstico. Pero no nos vamos a quedar solamente en esto, sino que vamos a ir un paso más. Y vamos a ver cómo estas fundamentaciones biológicas van a estar en permanente correlato, digamos, van a estar jugando todo el tiempo, interactuando todo el tiempo con las motivaciones psicológicas y con los condicionamientos sociales. Y esto es lo importante, ¿sí? Porque es el momento en el cual nos alejamos de este modelo médico, donde solamente se tenía en cuenta la cuestión de salud, ¿sí? Entonces, todas las personas con determinada condición de salud se les otorgaba el certificado de discapacidad. Y no se tenía en cuenta todas aquellas cuestiones que tenían que ver a los contextos, ¿sí? Vamos, todos nosotros, con o sin discapacidad, somos personas diferentes, interactuando en medios diferentes, con contextos y recursos diferentes. Entonces, esta evaluación de discapacidad lo que permite es ver cómo esa condición de salud impacta en nuestra vida cotidiana y va a tener en cuenta diferentes cuestiones que hacen a nuestro día a día. De acá que es importante hacer una diferenciación respecto de lo que es enfermedad y lo que es discapacidad. Cuando nosotros estamos hablando de enfermedad, hablamos de la condición de salud, del diagnóstico en sí mismo, y nada más que eso. Eso es una enfermedad. Ahora, cuando hablamos de discapacidad, no sé si se llega a ver en la imagen, en la presentación, que justamente debajo de la palabra discapacidad hay una serie de dibujitos con personas que están haciendo diferentes actividades. Dicen, me levanto, me ducho, me visto, desayuno, voy al trabajo. ¿Y por qué pusimos esta imagen? Digo, no es azaroso, sino que tiene que ver con que la discapacidad es esta condición de salud y el impacto en la vida cotidiana, ¿sí? ¿Cómo impacta esta enfermedad o esta condición de salud que yo tengo respecto de las actividades que hago todos los días de mi vida? Eso es la discapacidad. Por eso es que también es importante decir que ya no estamos hablando de discapacidad mental o de discapacidad motora o de discapacidad visceral. Porque cuando decimos discapacidad mental, por ejemplo, estamos asociando la discapacidad solamente a una condición de salud. Y como veníamos hablando hasta ahora, la discapacidad es mucho más que una condición de salud. Entonces, por eso, de la mano de la Convención y apoyándonos en la Convención, vamos a hablar de una deficiencia, que puede ser mental, y de un contexto. Y esas dos, articuladas y juntas, van a dar o no la discapacidad. Por eso hablamos de deficiencias, y cuando hablamos de discapacidad, hablamos de la interacción con el medio. Una de las cosas que nos parecía importante como para arrancar en relación a conceptos más
más básicos, tenía que ver con poder hacer una diferenciación entre lo que es discapacidad, entre lo que es pensión, entre porcentajes, entre lo que es discapacidad e incapacidad, que muchas veces genera confusión. Entonces, bueno, para aclarar un poquito esas dudas. Cuando hablamos de discapacidad, básicamente estamos hablando de una junta evaluadora de personas, que son 3 profesionales de 3 profesiones distintas. El equipo básico es médico, trabajador social y psicólogo. Sin embargo, pueden funcionar otras profesiones como fonoaudiólogo, terapista ocupacional, kinesiólogo. Pueden sumarse otras profesiones. Una cosa importante es que para formar parte de la Junta, para ser profesional de la Junta, no se requiere solamente del título de grado que cada uno de nosotros podamos llegar a tener, sino que aparte hay una formación especial que uno hace respecto de lo que tiene que ver con la certificación de discapacidad. Entonces, cuando hablamos de discapacidad, hablamos de una junta evaluadora de personas, 3 profesionales de diferentes profesiones, y el producto es el certificado único de discapacidad, que determina si es o no una persona con discapacidad. No hay porcentajes acá, no es que uno es 60% persona con discapacidad. Se es o no se es persona con discapacidad. Y acá ya no corren los porcentajes. Y el certificado, después ya lo vamos a ir viendo, pero es la llave de entrada a un montón de derechos y beneficios que están asociados a la tenencia del mismo. Entonces eso cuando hablamos de discapacidad. Cuando hablamos de incapacidad, acá sí hablamos de porcentaje. Acá es el tema del porcentaje. Cuando hablamos de incapacidad, ustedes saben que, como les contábamos al principio, uno de los organismos que forma parte de la agencia es la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, que son los que otorgan, en la dirección, obviamente dentro de la agencia, la pensión no contributiva por invalidez. Para poder acceder a la pensión no contributiva por invalidez, hay un médico, una junta médica, ¿sí? Acá sí es médico solamente, que va a confeccionar el certificado médico oficial, es decir, el CMO. Ese CMO completo, con todos los datos de la persona, los datos de salud de esa persona, asociados a una situación de vulnerabilidad, van a dar como resultado la pensión por invalidez. Entonces, una de las preguntas que siempre surge es necesario tener el certificado para gestionar la pensión? No. ¿Es necesario tener la pensión para gestionar el certificado? No. Yo puedo tener el certificado de discapacidad y no corresponderme la pensión, como puedo tener la pensión y no corresponderme el certificado. No son condición sine qua non una de la otra, ¿sí? Yo puedo gestionar los dos, corresponderme los dos, o que me corresponda uno y no me corresponda el otro. Pero no pueden pedir para la gestión de pensión tener el certificado de discapacidad. Si lo tienen, suma al historial de información que se va a adjuntar para la confección del certificado médico oficial. Entonces, eso tiene que ver con la pensión no contributiva por invalidez. Y otra de las cuestiones que también aparece y que a veces genera confusión es el retiro por invalidez. El retiro por invalidez es para aquellas personas que se encuentran trabajando en relación de dependencia y por alguna razón, por algún evento traumático o por alguna condición de salud que se agrava, tienen que dejar de realizar la tarea que están realizando por cuestiones físicas, ¿sí? O por cuestiones de salud. Entonces, si todavía no tienen la edad para hacer su jubilación, ante el ANSES se presentan y hacen el retiro por invalidez. Ahí se determina, a través también de una junta médica, el porcentaje de incapacidad laboral, y eso puede generar el retiro por invalidez, es decir, que se jubilen anterior al tiempo que correspondería de acuerdo a la ley previsional de nuestro país. Esto es como para despejar algunas dudas respecto de algunos términos o conceptos, porque muchas veces sabemos que a la pensión no contributiva se le dice pensión por discapacidad, y a veces estamos hablando si se es o no una persona con discapacidad. No existen porcentajes en la discapacidad.
Y ya adentrándonos un poco en lo que tiene que ver con el Certificado Único de Discapacidad, comentarles que el mismo es un documento público. Como tal, reviste de ciertas características y de procedimientos que hay que realizar a la hora de la emisión de un documento público. Este certificado de discapacidad tiene validez nacional. ¿Significa esto que yo gestiono mi certificado en Tierra del Fuego? Y a los 2 meses de gestionar mi certificado y que me corresponda que me lo hayan dado, me voy a vivir a Jujuy. Entonces, ese certificado va a seguir teniendo validez independientemente de que yo esté viviendo en otra provincia, porque el certificado es nacional. Cuando se hizo el proceso de descentralización de la certificación de discapacidad, todas las provincias, las localidades, los municipios tienen su propia junta evaluadora, ¿sí? Pero el certificado como certificado en sí tiene validez a nivel nacional. Es un derecho. Esto significa que cualquier persona en el territorio de la República Argentina tiene derecho a ser evaluada. Esto de que muchas veces sucede y que nos llega, lamentablemente, de comentarios de la gente que muchas veces dicen, no, mira, no te corresponde el certificado. Entonces nos avisan a nosotros, dicen, no, me dijeron que no me corresponde. ¿Pero lo evalúa la Junta? No. Bueno, no. O sea, sí o sí, las únicas personas que están autorizadas para determinar la existencia o no de discapacidad es la Junta Evaluadora. O sea que cualquier persona en la República Argentina tiene el derecho a ser evaluado. Después, si le corresponde o no, es otro tema y que tiene que ver con la evaluación que realiza la Junta. Pero digamos, no. Y se tramita voluntariamente. ¿Qué significa esto? Nadie está obligado a gestionar un certificado de discapacidad si no lo quiere hacer. Nadie. Como también significa que si yo gestioné mi certificado de discapacidad y en el transcurso del tiempo decido que no quiero tener más ese certificado de discapacidad, me puedo presentar ante la Junta que lo emitió y pedir que lo den de baja. Sí es importante saber que el certificado de discapacidad no cruza con ninguna otra base de datos, con lo cual, en la medida que yo no comento que tengo un certificado de discapacidad, nadie se va a enterar. Muchas veces genera cierta duda o cierto temor en los puestos de trabajo, porque piensan que, a ver si el empleador se entera que yo tengo certificado. Por eso quédense tranquilos, porque los únicos que tenemos acceso a la base de datos de la certificación de discapacidad somos los que hacemos junta, y también esa información está administrada de acuerdo a cada junta, es decir, la Junta de Córdoba verá los certificados de la provincia de Córdoba, no va a ver los de Neuquén, ¿sí? Entonces, como en eso también hay mucha privacidad respecto de los datos que están ingresados en el sistema. Se realiza por una junta interdisciplinaria, como les comentaba antes. No se otorga por diagnóstico, sino que la condición de salud va a ser la puerta de entrada a la elaboración de un perfil de funcionamiento. Seguramente ustedes habrán visto que los certificados de discapacidad, lo único que se puede leer es el diagnóstico, ¿sí? Donde dice diagnóstico, ahí aparece todo en letras, y después todo el resto son numeritos. Dice estructuras corporales, funciones, actividad y participación y factores ambientales, y son todos números. Esos números corresponden a la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y la salud, que es la CID, que es una herramienta internacional que lo que hace es homologar para que en todo el mundo se hable de la misma manera. O sea, cada uno de esos números significa algo. Entonces, todos los que hacemos certificados conocemos esos números, esas tabulaciones, y las incorporamos dentro del certificado y nos permite hacer un perfil de funcionamiento. Probablemente si hay alguien acá en la sala que haya participado de una junta evaluadora, sabrá que se le preguntan determinadas cuestiones que hacen al día a día, si camina con algún tipo de dispositivo para ayudarlo, cómo es el día a día, qué hace, qué no hace, si trabaja, si no, digamos. Todas esas preguntas forman parte del perfil de funcionamiento.
y la Junta Evaluadora determina la existencia o no de discapacidad a través de las normativas de certificación. Nosotros en el año 2015, en el entonces Servicio Nacional de Rehabilitación, se elaboró la última versión que ahora está en revisión y en poco tiempo tienen que estar saliendo las nuevas normativas. Son las normativas para la certificación, ¿sí? Entonces, todo el país certifica de la misma manera y con la misma reglamentación, ya sea desde el procedimiento, desde cómo hacer toda la evaluación, hasta qué corresponde y qué no corresponde ingresar dentro de discapacidad. Este es el certificado de discapacidad tal cual ustedes lo ven ahora. Tiene toda una serie de medidas de seguridad, está impreso en papel moneda, pero bueno, básicamente este es el certificado así tal cual se ve al día de hoy. Y sí, un dato importante a tener en cuenta tiene que ver con las prórrogas que se emitieron. Ustedes saben que a raíz de la pandemia, la Agencia Nacional de Discapacidad ha tomado una serie de medidas contemplando justamente el tema de los vencimientos de los certificados de discapacidad y lo difícil y engorroso que en ese momento era acceder a un médico, hacer estudios, conseguir determinada información. Entonces se fueron elaborando diferentes tipos de prórrogas para los certificados de discapacidad. Al día de hoy, las únicas prórrogas que están vigentes son las prórrogas que van a contemplar los certificados vencidos originalmente, no por prórroga, sino originalmente, vencidos en el año 2022 y vencidos o a vencer en el año 2023. Todo certificado vencido en 2022, vencido o a vencer en el año 2023, se prorrogaron automáticamente hasta el año 2024. Mismo día, mismo mes del año 2024. Sin embargo, a pesar de que existe esta prórroga, toda aquella persona que quiera volver a hacer la evaluación lo puede hacer sin ningún tipo de problema en la junta que corresponda de acuerdo al domicilio que tenga en su documento de identidad. Si por algún motivo, razón, no pudiesen hacer esta evaluación, que se queden tranquilos que los certificados tienen vigencia hasta el año 2024. Pero sí es importante destacar y que quede bien clara esta parte que es para los certificados que vencen originalmente en este mes. No es que si yo tengo un certificado que venció en el año 2021 y por prórroga se trasladó al 2022, ese certificado va a entrar en prórroga. Ya está, esa prórroga terminó, la única que queda es para los vencimientos originales del 22 y del 23. Y una de las cosas que fueron apareciendo a lo largo de estos años tiene que ver con el CUT digital. El CUT digital aparece en la aplicación Mi Argentina, de quien gestionó el certificado de discapacidad, o en el de la madre, padre, que haya aparecido como solicitante del certificado de un menor de edad, y aparece en la aplicación Mi Argentina, en la sección Mis documentos. Les va a aparecer tal cual está en la pantalla. El CUT digital tiene la misma validez que el papel moneda. No tiene ni más ni menor validez que el certificado en papel. Es exactamente lo mismo, se pueden manejar de la misma manera. Y esto, si bien tiene que ver con la modernización de todos los procesos que se van dando a nivel tecnológico, fundamentalmente tiene que ver para aquellos casos donde se perdía alguna parte del certificado y sabíamos que en esos casos había que volver a gestionar el turno, hacer la evaluación y demás. Bueno, ahora con esto, con el certificado digital, pueden hacer todos los trámites, presentarlo en la obra social, manejarse en los medios de transporte y todo con el CUT digital. Y mismo también en la aplicación tienen la opción que dice descargar. Eso se puede descargar en la computadora o en el celular y se puede imprimir y manejarse con ese certificado. Si quisieran hacerlo de vuelta porque les gusta tener el papel, lo pueden volver a gestionar, no hay ningún problema, presentando la denuncia de extravío y demás. Pero si no, ya con el CUT digital se van a poder manejar
de la misma manera que teniendo el papel. Bien, y vamos a pasar ahora a algunos requisitos, ¿sí? Ahora conocimos y nos adentramos en el tema del CUD, sus características, pero bueno, muchas veces queremos saber cuáles son los requisitos que tengo que tener, y veía ahí en las preguntas del chat también están muy relacionadas con esto. Vamos a puntualmente mencionar los requisitos generales, ¿sí? Por empezar, necesitamos un documento de identidad original y la fotocopia de ese documento, porque vamos a empezar un trámite público. Como decía Sol hace un ratito, estamos tramitando un documento público, entonces sí o sí necesitamos ese documento de identidad y la fotocopia. En el caso de que se esté evaluando un menor, esa persona debe concurrir con su padre, con su madre o con su tutor, y también presentar el documento de identidad. En los casos de los documentos de identidad actuales, en la parte de atrás, donde está el domicilio de la persona, vamos a encontrar los nombres de los padres, así que en ese caso no es necesario presentar la partida de nacimiento. Pero si en el documento de identidad no se encuentran los datos de los padres, o en el caso de una persona extranjera, que no tengamos en el documento los datos de los papás, necesitamos la partida de nacimiento, ¿sí? En el caso de que la persona tenga curador, tutor o apoyo judicial o extrajudicial, debemos presentar la solicitud firmada por esa persona y adjuntar la documentación que se acredite como tal, ¿sí? Ahí es importante quedarnos con una copia de ese dictamen para poder fundamentar por qué esa persona está tomando la decisión de presentarse a la evaluación, ¿sí? Estos son como los principales requisitos. Después, sí o sí necesitamos un certificado, una planilla o un resumen de historia clínica que pueda dar cuenta del estado actual de esa persona, de la situación que presenta al momento de la evaluación. Y acá es importante mencionar, muchas veces nos preguntan si sí o sí hay que presentar la planilla que se puede descargar en la página de la agencia, o que muchas veces los profesionales de la Junta, que se encuentran descentralizadas, cuentan con esas planillas. La verdad que esas planillas fueron presentadas en la normativa y las podemos encontrar en los anexos, porque ayudan al profesional, al médico que tiene que completar, o al equipo tratante que tiene que completar la información de la persona que va a ser evaluada, con la información más relevante. Esto quiere decir que a lo que apunta es ser un facilitador del profesional en presentar toda la documentación. Si esa persona cuenta con un buen resumen de historia clínica, el certificado médico que presenta tiene toda la información que sea necesaria, no es necesario que sí o sí esté esa planilla. Además, no todas las condiciones de salud cuentan con una planilla, porque en muchos casos con un buen resumen o un certificado ya nos alcanza, ¿sí? Puede ser de un médico en muchos casos es el equipo tratante, y en los casos que sea necesario se deberá presentar estudios complementarios que sea acorde a esa condición de salud que nosotros estamos presentando el certificado. Hay muchas situaciones que sí o sí se necesitan contar con estudios complementarios. Por ejemplo, una persona que se presenta para hacer una evaluación por una deficiencia auditiva, sí o sí necesitamos una audiometría, porque es la única manera que nosotros tenemos de poder ver la función de lo que se está presentando. Entonces, si esto cambió, hace un tiempo era 12 meses, ahora, eran 6 meses, ahora es 12 meses. Bueno, recién comentaba esto de lo del tipo de deficiencia. Sí, acá nosotros vamos a dividir, y si ustedes entran a la página de la agencia para poder descargar las diferentes planillas que mencionaban recién, vamos a hablar de tipos de deficiencia y no por tipos de discapacidad, por lo que recién mencionábamos y no vamos a volver a explicar, pero sí van a encontrar planillas que tienen que ver con lo sensorial visual, lo sensorial auditivo con un certificado ya nos alcanza, física motora, también van a encontrar diferentes planillas, mental e intelectual y física visceral, ¿sí? De esa manera nos organizamos, y así actualmente están presentadas las normativas. Como decíamos recién, están en revisión y pronto van a salir las nuevas, así que hay que estar atentos a la nueva información.
Y vamos a la otra. Ahí está. Y en el caso cuando la persona está a hacer la evaluación, ya tenemos todos los requisitos, presentamos, tenemos el turno, es importante mencionar que como las juntas se encuentran descentralizadas, cada junta evaluadora tiene su propio funcionamiento. Esto quiere decir que puede ser que ustedes estén queriendo hacer, bueno, en Capital la presentación de la documentación y tienen una manera de juntar la documentación, de presentarla cuando le dan el turno. No sé, en Jujuy funcionan de esta manera, primero se tiene que mandar por mail, después se cita y se evalúa. Esto quiere decir que cada junta, por eso nosotros siempre recomendamos, en la página de la agencia se encuentran todos los requisitos, pero es importante poder tener ese contacto directo con los profesionales de la Junta o con la parte administrativa para que los puedan asesorar en relación a los tiempos de demora de los turnos, a la presentación y el momento de la evaluación. Entonces, cuando la persona ya accede al turno y es evaluado por la Junta, pueden pasar estas tres situaciones. Otorgar el certificado, ahí van a tener lo que Solana les mostraba recién, el papel moneda con todo el perfil de funcionamiento de la persona, con la fecha que tiene que actualizarlo, si a esa persona le corresponde con acompañante o sin acompañante, y toda la información del certificado que también lo pueden obtener en forma digital. Otra de las opciones que puede pasar es que quede pendiente. Esto significa que o la persona en el momento de la evaluación presenta otro tipo de deficiencia que en la conversación y en la entrevista surge, entonces no se presentó la documentación, o hay información que no coincide con lo que se está evaluando, ¿sí? O con lo que se presentó en el papel. Entonces, la Junta tiene la obligación de realizar un trámite pendiente, darlo por escrito, firmado, con los requisitos que faltan presentar en la Junta, ¿sí? Eso queda como trámite pendiente. Y lo importante acá también es tener en cuenta de que también se entrega un papel, ¿sí? Una constancia de que la persona se presentó la evaluación y quedó la documentación pendiente. Y la otra opción es la que se deniega el certificado de acuerdo a lo que mencionábamos recién, de las normativas y la evaluación. Se considera que esa persona no encuadra dentro de lo que se considera discapacidad y no se otorga el certificado. En este caso, como decíamos recién, también se entrega una constancia en papel de que la persona fue evaluada, cuáles son las documentaciones que presentó, cómo se llevó a cabo la entrevista y qué mencionó la persona que podía hacer, todo lo que tiene que ver con la actividad de la vida diaria que mencionaba Sola hace un ratito. Todo eso se describe en una denegatoria, se presenta la normativa que deniega, por la cual nos fundamentamos para denegar ese certificado, y se explica que hay un procedimiento administrativo que debe llevarse a cabo para poder presentarse ante una nueva evaluación. Hay personas que deciden presentarse y hay personas que no, pero sí cada provincia cuenta con un proceso de reconsideración. Bueno, acá vamos a charlar un poquito respecto de las nuevas modificaciones que hubo en relación a la certificación de discapacidad y el plan de promoción, mejoramiento y fortalecimiento de la certificación de discapacidad que presenta la Agencia Nacional. La Agencia Nacional, a través de la resolución 322 del año 2023, sí, esto se presentó en marzo de este año, presentó este plan, el cual tiene 3 etapas que son de forma gradual y progresiva. Algunas de esas etapas ya se han cumplimentado y quedan todavía pendientes otra de las etapas finales para dar por finalizado esto que el plan propone. La primera etapa, ¿sí?, tuvo que ver con modificar esto que el certificado de discapacidad decía vencimiento, ¿sí? Modifica el vencimiento del certificado de discapacidad por una actualización. ¿Qué significa esto? Significa que
el certificado se va a otorgar, en el caso de que corresponda, por supuesto, por una determinada cantidad de años o años y meses, bueno, lo que la Junta determine, pero lo que seguramente, no sé si ustedes lo habrán visto ahora, pero el certificado de discapacidad ya no dice más la palabra vencimiento, dice actualización, y solamente dice el mes y el año. ¿Esto qué significa? Que en ese momento que el certificado lo dice, la gente va a tener que hacer una actualización de la documentación, ¿sí? Y del estado actual de esa persona, para volver a gestionar, digamos, todo lo que la persona esté utilizando en ese momento, lo que la persona necesite. Sabemos que muchas veces en determinadas condiciones de salud hay situaciones que lamentablemente empeoran y como tal requieren de nuevas prestaciones. No sé, como para poner un ejemplo, o sea, una persona que ha certificado discapacidad por una condición de salud como puede ser el Alzheimer, que uno lo puede certificar en sus comienzos y que luego esa persona comienza a tener trastornos de movilidad mucho más grandes, incontinencia, requiere de un hogar. Bueno, todas estas cuestiones van a estar contempladas al momento de la actualización del certificado de discapacidad para continuar con las prestaciones y sumar en el caso de que sean necesarias. Y si la condición de salud se hubiese modificado y ya no está más, ese certificado deja de tener la validez, ¿sí? Pero lo importante acá es que, digamos, esto de la actualización del certificado de discapacidad no es solamente un cambio de palabra, sino que tuvo que ver y estuvo pensado en hacer mucho más accesible el trámite del certificado, que las evaluaciones no sean tan engorrosas, presentando tanta documentación, sino que sea algo mucho más ágil y mucho más dinámico y mucho más accesible para la persona con discapacidad o para las familias o amigos de las personas con discapacidad que acompañan en la gestión del trámite, del certificado. Y estas actualizaciones se van a hacer a través de un sistema de alertas, ¿sí? Que eso se va a ir a lo largo de este año ya implementando definitivamente, pero va a haber un sistema de alertas que le va a llegar a la persona con discapacidad o a quien figure como representante de esa persona con discapacidad, de cuándo son los plazos que tiene para poder hacer estas actualizaciones. La idea es que obviamente esto no sea de un día para el otro, no es que si no presenta la documentación en tal día, todas las prestaciones se caen, sino que sea progresivo, digamos, que vaya anticipando con tiempo. Hay varios sistemas de alertas estipulados antes de llegar al momento de la fecha que figura en el certificado y poder ir facilitando todo el trámite. La segunda etapa del Plan Nacional es la supresión del papel moneda, es decir, que el certificado no se va a imprimir más en papel moneda. Y la tercera instancia tiene que ver con el trabajo con las provincias, con las cuestiones técnicas que se está haciendo con todo el país. Si bien Argentina es un país que es federal, todas las decisiones que se toman en relación a, bueno, en este caso particular, en relación al certificado único de discapacidad, es consensuado con todo el país, al igual que las normativas de certificación, digamos, todo el proceso de este nuevo sistema de certificación es consensuado con el país, con lo cual esa es la tercera etapa donde se va consensuando diferentes medidas para hacer mucho más accesible el acceso, valga la redundancia, al certificado de discapacidad. No sé si en este punto, Mara, vos querés sumar algo. No, más que nada lo que se busca, también viniendo esto a colación de lo que hablabas de las provincias, es también tener una mirada federal respetando, si tomamos en cuenta los entornos y los contextos sociales, respetando también qué sucede en todo el territorio del país, corriendo de lado la centralidad que siempre tenemos desde Capital. Entonces la construcción de estas nuevas normativas se trabaja en conjunto con todas las jurisdicciones pensando justamente en esto, de poder pensar la condición de salud en los contextos determinados. Y volver a recalcar que esta forma va a ser gradual y progresiva, que se van a ir comunicando los cambios a medida que vayan sucediendo. El primero y fundamental es esta nueva lógica de relación del Estado, ¿no?,
con las personas con discapacidad, que es sacar el vencimiento por la actualización, que va a haber sistemas de alerta, y una vez que llegue la fecha de actualización tampoco van a caer las prestaciones, sobre todo las prestaciones de salud, sino que va a haber un periodo donde se van a mantener para poder acompañar a esa persona a que continúe con el trámite y pueda realizar esas actualizaciones. Creo que mucho más por el momento es esto. Prontamente irán apareciendo nuevas cosas, ¿no? Sí, fundamentalmente es esto, o sea, digamos, la idea de todo el plan que propone la agencia y que ya sacó por resolución, tiene que ver con hacer que el proceso de certificación de discapacidad sea mucho más ágil, mucho más sencillo en relación a la documentación, a cómo presentarla, a las instancias de evaluación y demás, y que podamos cada vez más llegar a más gente. ¿Sí? Sabemos que todavía hay muchos lugares donde no conocen qué es el certificado, no conocen a qué se accede con el certificado, y entendemos que la única manera de poder posicionarnos firmes frente a los derechos que tenemos con el certificado de discapacidad es conocer. Con lo cual ahí también pedimos ayuda a ustedes a que esta información se transmita, a que llegue, porque es la única manera que las personas con discapacidad tienen para poder defender sus derechos, es conocer y saber cómo son las situaciones al día de hoy. Exacto, y como venimos viendo ahí de las partes más formales, digamos, de cómo se tramita todo, ahora vamos a hablar un poquito de los derechos y beneficios asociados a la tenencia del certificado único de discapacidad, haciendo una distinción en principio de lo que es un derecho, es decir, aquello que es común a todos, eh, que están consagrados por la normativa vigente, desde la Constitución a, a todo el orden jurídico que tenemos y que es igual en todo el territorio nacional. A diferencia de los beneficios, que son medidas de ayuda, de acompañamiento, de apoyo que van dando las diferentes jurisdicciones a favor de facilitar la inclusión social de las personas con discapacidad. Quizás la que permite el certificado de discapacidad es la llave para sostener las prestaciones de salud, sobre todo en aquellas prestaciones que componen el sistema básico, que son medicación, prótesis, órtesis, tratamientos de rehabilitación, prestaciones educativas, prestaciones terapéutico-educativas, bueno, escolaridad, etc. El certificado de discapacidad permite la cobertura al 100% de aquello por la condición de salud que fue certificado. Es decir, la cobertura y obligación de las obras sociales de extracción sindical y de las empresas de medicina prepaga es de lo que fue certificado, la condición de salud por la que fue certificado. Cualquier otra condición de salud que aparezca o alguna enfermedad o diagnóstico transitorio que aparezca en el medio, irá con el descuento que le corresponde de acuerdo al plan que tenga. Es decir, por ejemplo, con una condición de salud, una epilepsia, todo lo que es medicación antiepiléptica estará cubierto por el 100%. Una angina y necesita antibiótico irá con el descuento que le corresponda de acuerdo a su plan de salud. Cualquier inconveniente con el tema de las coberturas, denegatorias, falta de cobertura, negación, etcétera, el órgano de control de las obras sociales es la Superintendencia de Servicios de Salud, las obras sociales de extracción sindical, empresas de medicina prepaga y PAMI. Todos los trámites en la superintendencia son gratuitos, son bastante expeditivos y todo lo que dicta la superintendencia, las obras sociales sindicales, empresas de medicina prepaga, deben cumplirlo porque es su órgano de control y generalmente impone multas económicas ante el incumplimiento. Con lo cual, en estos momentos se pueden hacer también los trámites en forma online de reclamo, presentando la documentación pertinente y a su vez también en las delegaciones que hay en todo el país. Otra de las cuestiones, pasamos a la siguiente, tiene que ver con favorecer todas estrategias para la inclusión en el empleo, sobre todo en la página del Ministerio de Trabajo de la Nación van a encontrar
programas de inserción laboral, programas de entrenamiento para el trabajo, hay un banco de recursos y un banco de postulantes para poder acceder a empleos, sirven también de conexión entre empresas y personas con discapacidad para la generación de empleo genuino, y seguramente habrán escuchado hablar del famoso 4%, el cupo, que es según la ley, la 25689 del año 2003. En realidad lo que hace esta ley es obliga al Estado Nacional y a todos los organismos descentralizados a tener por lo menos un 4% dentro de su planta de personal de personas con discapacidad. Asimismo, también aquellas empresas que se presenten a licitación y tengan igualdad de condiciones e igualdad de oferta, se tomen en cuenta si tienen en su planta permanente empleados con discapacidad para favorecer la concreción de la licitación, y asimismo se da alta prioridad a todo lo que sean emprendimientos para personas, emprendimientos propios de personas con discapacidad. Más allá de todo esto, todos los que son programas del Estado Nacional favoreciendo el empleo, por ejemplo, los programas Potencial, el Banco de Herramientas de Desarrollo Social, la formación de cooperativas de trabajo, tienen prioridad las personas con discapacidad y no hay grupo etario para poder acceder, es decir, teniendo certificado de discapacidad, no pueden acceder en cualquier momento. Bueno, continuamos con la que sigue. Otra de las cuestiones que muchos ya las deben conocer, tiene que ver con el régimen de asignaciones familiares, sobre todo aquellas que otorga el ANSES, como la asignación por hijo con discapacidad, la ayuda escolar anual, la asignación por cónyuge con discapacidad. Todos estos sistemas y regímenes de beneficios se van a multiplicar por 4. Siempre tengan en cuenta que el valor de la asignación es inversamente proporcional al salario. A mayor salario va a ser inferior la asignación, pero van a incluirse y va a tener multiplicado por 4 el ingreso monetario. Esto también incluye a las asignaciones universales por hijo. Y después ahí tenemos una serie de beneficios que se pueden encontrar, depende siempre de qué jurisdicción, ¿no? Como exhibición de impuestos municipales, ABL, barrido y limpieza, mucho estímulo al turismo accesible, a espectáculos gratuitos, asesoría legal, que la pueden encontrar también con el programa DAJUS, que acerca al sistema judicial a las personas con discapacidad, y acceso gratuito a diferentes eventos deportivos, recreativos, culturales, etc. Otra de las cuestiones que, como vimos que el portal de Mi Argentina también es la puerta para un montón de trámites que tenemos, el pase libre nacional de transporte o lo que llama el famoso pase libre de transporte, que cuando Solana mostraba el certificado de discapacidad, es la parte de abajo que aparece con una tijerita, que eso se recorta, y eso va a servir para todo el transporte de origen nacional, que son trenes, subtes y colectivos de la línea 1 a la 199. En el caso de los transportes de cada provincia, de cada jurisdicción, los van a tramitar de acuerdo a la reglamentación y a cómo lo organice cada una de ellas. En el caso por ahí de provincia de Buenos Aires, en este momento el pase libre multimodal lo pueden tramitar directamente desde la aplicación Mi Argentina. Siempre lo mismo, tengan en cuenta lo que explicó Solana al principio, para los menores de 13 años, que lo puede tramitar a cargo el familiar, papá, mamá o el responsable que acompañó a la evaluación. Seguimos a la... Bueno, más o menos quedó lo del pase libre multimodal.
Acá vemos una fotito de que también para las personas trasplantadas, en el mismo sentido, se tramita el pase libre en el INCUCAI, que tiene el mismo formato y con los mismos eh, beneficios para poder trasladarse dentro del territorio nacional. Siempre tengan en cuenta que es para servicios terrestres. Y otra cosa, para los de larga y media distancia, se tramitan a partir de la plataforma y de la página de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, de la CNRT, donde es la propia comisión la que solicita a las empresas los pasajes. Siempre uno recomienda hacerlo con tiempo como para poder tenerlos en la fecha que uno desea, ¿no? Pasamos a la siguiente. Acá vemos cómo les va a aparecer también dentro de lo que es la aplicación, en mis documentos, cómo lo pueden tramitar y cómo les figura en el celular. Esto mismo también puede ser descargado, lo pueden imprimir, lo pueden mostrar directamente desde el celular, de la manera que les parezca más conveniente, ¿no? Otra de las cuestiones que también van a encontrar dentro de lo que es la app de Mi Argentina es la solicitud del símbolo internacional de acceso, conocido como libre estacionamiento y todo esto. Siempre lo puede tramitar, volvemos a insistir, aquellas personas mayores de 13 años que cuentan con la aplicación cargada o quien lo acompañó en la solicitud. Todo lo que tiene que ver con el símbolo internacional de acceso es lo que permite estacionar y tener libre tránsito, siempre teniendo en cuenta las reglamentaciones de cada jurisdicción. Para poder solicitarlo, ingresan en la aplicación donde dice solicita tu símbolo, los va a llevar a otra página donde van a cargar el número de dominio, el número de patente del vehículo, asociándolo con el código de barras del certificado. A continuación, les va una vez que envían la documentación, les va a aparecer un archivo que lo pueden descargar y con eso lo pueden o mantener en el celular o también imprimir y ponerlo en la luneta y en el parabrisas del automotor. Pasamos a la siguiente. Creo que Perdón, hay Mara, una sí, sí, cosa del la que símbolo quieras. del símbolo internacional, del símbolo de estacionamiento, es que el símbolo es para la persona con discapacidad, no es para el auto, con lo cual no es que solamente lo va a poder gestionar aquella persona que tenga un auto, sino que si la persona se maneja en taxi, en remis, en el auto de un vecino, en el auto de un amigo, de un familiar, la patente del auto, que está asociada al símbolo, se puede modificar la cantidad de veces que sean necesarias a través de la página. Entonces, si una persona que no tiene vehículo propio tiene que ir, no sé, a hacerse un control al hospital y necesita gestionar el símbolo y lo va a llevar un vecino, pueden ingresar a la página, poner la patente del auto del vecino y tienen ese símbolo que les permitirá moverse durante el tiempo que estén con ese auto. Pero sí es fundamental entender esto, que no es al auto el beneficio, es a la persona con discapacidad. Entonces, lo puede gestionar cualquier persona, tenga o no tenga vehículo, ¿sí? Eso es importante que quede claro, porque a veces queda como que solamente si tengo auto puedo asociarlo. No, lo mismo con, que pasa mucho con padres separados, con chiquitos que tengan certificado de discapacidad. Cuando están con uno se gestiona con el dominio del auto de uno, y cuando cambian al otro padre va con el dominio del otro padre. O sea, que por eso no hay ningún problema, se pueden ir cambiando las patentes de los autos sin ningún inconveniente a través de la página. Que como les decía Mara, se puede hacer a través de la aplicación de Argentina o a través de la página web de la Agencia Nacional, a donde dice símbolo internacional, ahí ya lo pueden hacer también, si no pudiesen haber acreditado. Recuerden que para tener la aplicación de Argentina tienen que validar la identidad. Muchas personas, por su condición de salud, no pueden hacer la validación de identidad. La Agencia Nacional es punto validador para poder hacerlo,
y si no, dentro del país hay un montón de puntos validadores donde diferentes personas de la aplicación Mi Argentina los van a ayudar a hacer la validación de identidad para aquellas personas que por la aplicación no lo pueden hacer. Así que pueden acercarse a los puntos validadores o escribir a la Agencia Nacional para que les podamos brindar la información y puedan hacer la validación de identidad y empezar a utilizar la aplicación. Perfecto, y más que válida la aclaración, Sol. Y entendiendo también esto de que es para el traslado de la persona. Siempre el símbolo es para el traslado de la persona. Bueno, acá les dejamos nuestros referencias para que se puedan contactar con nosotros. Como ya dijimos antes, las contestamos directamente nosotros, las casillas de mail, así que estamos a disposición para lo que necesiten. Ya pasamos los contactos que están recién en el chat, así que cualquier cosa los tienen ahí. Genial, chicas, buenísimo, qué pasada que hicimos. Bueno, Ay, se sumó el mosquito. hablamos como un montón, ¿no? Fue como un Sí. montonazo todo junto y hasta ahora como que la gente está dormida, ya pasó mucho del día y La de repente llegaron agotamos. estas tres y les quemamos la cabeza diciéndole todo esto junto. Esperamos realmente que haya sido de utilidad, que haya aclarado algunas dudas, más allá de que ahora charlemos y podamos trabajar algunas cuestiones puntual. Silvi les copió ahí en el chat las direcciones de mail nuestras para que cualquier cuestión puntual, alguna situación en particular, nos puedan escribir. Lo único que les pedimos es que nos tengan paciencia porque recibimos una cantidad enorme de mails por día, con lo cual intentamos tenerlo al día, pero bueno, a veces entran más de 200 mails por día, con lo cual hace que solo 2 manos para 200 mails, hace que a veces se nos demore un poco la respuesta, pero estamos dentro de los plazos normales. Yo fui copiando un poco las preguntas que aparecieron en el chat mientras íbamos charlando nosotras. Muchas de esas preguntas se fueron respondiendo a lo largo de la presentación. Había sobre el libre tránsito, que bueno, es lo que veníamos hablando hasta ahora, lo del porcentaje de discapacidad, que es lo que ya les comentábamos, que la discapacidad no tiene porcentaje, que en el certificado de discapacidad no lo van a ver porque no existe, sobre los empleadores y el certificado de discapacidad, que se queden tranquilos con eso, que nadie puede solicitar información respecto del certificado de discapacidad. De hecho, a nosotros cuando nos llegan algún tipo de consulta a la agencia, nosotros la respuesta es siempre la misma, o sea, nosotros no damos información sobre las personas, salvo que nos escriba esa persona, si no, nosotros no brindamos información porque son datos sensibles, son datos privados, y la voluntad del conocimiento o no de la existencia del certificado queda a disposición de la persona, con lo cual eso quédense tranquilos que no va a pasar nada. Después había otra pregunta de una persona que decía que tenía un certificado de discapacidad anterior al CUD y que ese no le aparecía en Mi Argentina. Los únicos certificados que van a aparecer en la aplicación Mi Argentina son los certificados CUD. ¿Sí? Los anteriores no aparecen porque esos no están cargados en el sistema. Nosotros tenemos un registro nacional de personas con discapacidad a nivel nacional, que eso es una base de datos nacional que tiene que ver con los certificados que fueron cargados en el sistema, con lo cual, y ese es el insumo después para Mi Argentina, con lo cual los certificados que no son CUD no van a aparecer en Mi Argentina y no hay posibilidades de que esto suceda. Sí pueden gestionar, por ejemplo, el símbolo y algunos otros trámites que requieren del código de barras. A través de la agencia se genera un código de barras temporal y con eso se puede hacer los trámites, pero no va a aparecer en Mi Argentina el certificado de discapacidad. Solana, y aprovecho para preguntarte, ¿cómo hacen para que aparezca? ¿Tendrían que volver a gestionarlo? Sí, tiene que tener CUD para que aparezca en la aplicación Mi Argentina. Si no hay CUD, no va a aparecer en la aplicación. Ok. Después preguntaban dónde gestionar el certificado, si tenía que ver con el domicilio real o el domicilio legal, es decir, el del documento de identidad. Las juntas evaluadoras
se gestiona el certificado de discapacidad en la Junta Evaluadora por el domicilio en el documento de identidad. Siempre. O sea, es el domicilio legal el que me va a marcar cuál es la Junta Evaluadora que a mí me corresponde. Después había otra pregunta en relación a el reagravamiento, ¿sí? Es decir, cuando la condición de salud se modifica durante el plazo que el certificado está vigente, eso no hay ningún problema. Durante el plazo del certificado se puede solicitar una nueva evaluación, ya sea para modificar, agregar o quitar prestación, para agregar, modificar condiciones de salud. Eso no hay ningún problema, se puede hacer. La figura es la de reagravamiento, en el caso de que, no sé, voy a inventar, pero no sé, una persona viene por una deficiencia auditiva y en el medio del plazo de ese certificado le hace un EPOC. Bueno, podemos verlo y ver si ese EPOC corresponde incorporarlo al certificado. Tengan en cuenta que el certificado de discapacidad es uno solo, no es que existe un certificado por cada tipo de condición de salud, sino que es uno solo, entonces se pueden ir incorporando en el plazo de ese certificado la cantidad de cosas que sean necesarias, siempre y cuando obviamente certifiquen por normativa. Y después había otra pregunta que tenía que ver, que acá la voy a dejar a Mara, que tenía que ver con los reclamos ante las obras sociales provinciales, que la superintendencia no está llegando ahí. Bueno, los reclamos siempre, cualquier prestador de salud tiene un órgano de control. Va a depender de cada jurisdicción cuál es su propio órgano de control. Y ellos van a ser los referentes para canalizar el reclamo. Sabemos que hay montones de obras sociales que son provinciales o que tienen otra figura de formación, con lo cual hay que ver cuál es el órgano rector para que sea poder canalizar por ahí el reclamo. Y una cosita que lo vi ahí también en el chat, de cómo tramitaban el peaje, la exención de pago de peaje con el certificado de discapacidad. Actualmente, primero es necesario realizar el símbolo internacional de acceso y desde la misma aplicación de Mi Argentina pueden tramitar también la exención del pago de peajes. Bueno, no sé si tienen alguna duda, consulta, o ya quieren cerrar, Aprovechar, porque ya no nos quieren escuchar más, que es súper válido también, agotar. Ahí compartí en el chat, perdón, varios contactos, el WhatsApp, cómo tramitar en las direcciones para poder obtener las juntas del país y todo como para que tengan, ¿saben? Ahí preguntaron respecto de si hay que renovar o no el certificado. Por el momento va a seguir, o sea, hasta que se termine de implementar el plan, queda todo igual. El que se haya cambiado la palabra vencimiento por actualización no significa que los certificados sean para siempre tal cual están, ¿sí? Eso es importante que tengan en cuenta. O sea, que haya actualización implica que haya que volver a ver cómo está esa persona, obviamente con mucho menos requisitos de los que se tenían hasta el momento, y que se va a hacer mucho más ágil y dinámico, pero no es que ya está, digamos. Cuando nosotros hacemos el certificado de discapacidad, todas las juntas del país, somos el Estado, entonces tenemos que ir viendo que esa persona, perdón que lo diga así lisa y llanamente, digo, básicamente ver que la persona siga viva, para empezar, digamos, y después ir viendo si la persona, cómo está, qué pasó, si tiene que hacer alguna modificación la Junta dentro del certificado, modificar alguna prestación, agregar, cambiar, digamos. Así que por el momento sigue, digamos, si el certificado tiene los plazos para hacer las actualizaciones ahora, presentarse en la Junta para presentar la documentación y hacer la entrevista con los profesionales. Había una pregunta más que tenía que ver, chicas, respecto de sacar la pensión por discapacidad y si va a mantener PAMI como obra social, ya que está a cargo de la mamá. ¿Eso puede Sí, suceder? puede mantenerla mientras no
Con la pensión viene como un programa de salud que es el famoso Incluir Salud. Mientras no se afilie a Incluir Salud, puede seguir sosteniendo la misma obra social de elección que tenía. Lo que no puede haber es dos afiliaciones en simultáneo. Ok, Entonces, y mientras eso, no se Lo que afilie, sí, a tener en cuenta, la pensión no contributiva por invalidez es incompatible con otros ingresos económicos por parte del Estado, con lo cual, si está a cargo y está cobrando la asignación por hijo con discapacidad, es incompatible con la pensión. Así que ahí ese es el tema que hay que tener en cuenta, ¿sí? Porque se supone que la pensión no contributiva es para aquellas personas que no tienen ningún tipo de ingreso por parte del Estado. o sea que lo que afectaría sería esa asignación que podría estar recibiendo la mamá por hijo con discapacidad, pero el tema de la cobertura va por otro lado. No entendí. ¿Entendí bien? A ver. A ver, si tiene una pensión no contributiva, puede continuar con PAMI, si es que ya lo tiene. Lo que sí va a afectar es la cuestión económica. Si cobra la pensión no contributiva, no puede no puede seguir cobrar. cobrando la asignación por hijo con discapacidad. Exacto. Bien, perfecto. A ver si hay alguna más. Creo que una de las preguntas era a personas que le habían denegado la renovación, era lo que explicábamos recién. En el caso que se deniegue un certificado, todos tienen derecho a una reconsideración, ¿sí? Tienen que presentar hacer el procedimiento administrativo ante la junta que realizaron la evaluación, y ahí ellos les van a explicar cómo pueden solicitar por escrito el deseo o la solicitud para ser evaluado por otra junta, ¿sí? Yo acá estoy leyendo voy a leer el usuario porque no sé quién es la persona, Sargento LP 40914, que dice, ¿qué pasa si te retiran porque dicen que no es compatible la patología con la Policía Federal? Eso en realidad no depende ya de lo que tenga que ver con el certificado de discapacidad, sino con las normativas específicas de la Policía Federal. Digamos, ahí ya nosotros no tenemos injerencia en eso porque en realidad depende de la función, digamos, de toda la normativa que tenga la policía y saber si es compatible o no la condición de salud con el cargo a desempeñarse. Ahí nosotros ya no... En ese caso, sí, me meto desde EMA, se pueden contactar con nosotros, hay un área legal, laboral específicamente en la que podemos ver qué es lo que está pasando y en función de eso asesorar. Por otro lado, igual, digamos, hay otra consulta que dice que la pensión por cónyuge no me corresponde porque los dos trabajamos. Ahí, efectivamente, a ver, la pensión no contributiva es para aquellos que tienen menos de 5 años de aportes. A ver, chicas, cualquier cosa me corrigen, que estuve estudiando. Ah, muy bien. A ver, te vamos a Sí, tomar sí, examen, sí, a ver. sí. Entonces, depende de cuánto tiempo hayan estado trabajando, cuántos años de aporte tienen, ¿sí? Y ahí habría que evaluar ya, no como pensión no contributiva, sino ver si es un retiro por discapacidad. Estoy bien, ¿no? Por invalidez. Por invalidez. Ahí está. En principio, los requisitos que el día de hoy están para acceder a una pensión no contributiva por invalidez es tener menos de 65 años, obviamente no estar trabajando en relación de dependencia. Si se tiene más de 65, ya no entra por pensión no contributiva, sino que entra por PUAM, la pensión universal para adulto mayor, ¿sí? Ya no entra por pensión ahí. Entra por PUAM, que la diferencia es entre más allá del monto y demás, que aparte la obra social que brinda la PUAM es PAMI, la que brinda la pensión no contributiva es Incluir Salud, ¿sí? Tiene que ser argentino naturalizado o tener la residencia a partir de 10 años de estadía dentro del país, no percibir ningún tipo de ingreso del Estado, ya sea nacional, provincial o municipal, no estar obviamente empleado en relación de dependencia, no tener ingresos o bienes a tu nombre, ni tener a nadie dentro del grupo familiar que esté responsabilizado de cubrir tus necesidades. Y obviamente no estar a disposición de la justicia, ¿sí? no estar preso.
Igualmente, cada una de las situaciones se evalúa y se determina, y se ve cómo, digamos, cómo evoluciona cada una de las situaciones, ¿sí? Es no solo la condición de salud, sino es la condición de salud más un contexto de una situación de condición de vulnerabilidad. Bien. Y hay una, a ver. PAMI tiene que dar la cobertura, esto es para Adriana, tiene que dar la cobertura en relación, como les decía Mara, a lo que fue certificado como discapacidad, ¿sí? Por lo que fue emitido ese certificado de discapacidad, tiene que brindar la cobertura al 100%, sin límite de sesiones y con todo lo que la persona necesite, pero siempre en relación a lo que figura en el certificado de discapacidad. Y después también hay una pregunta ahí a continuación que habla que solicitó a la prepaga la prestación de hospital de día y mandó toda la documentación y cuánto tiempo tiene que esperar para una respuesta. Uno siempre espera los tiempos lógicos de un proceso administrativo que lleva la obra social. Eso va a depender mucho de cuánto tarde la obra social. Quizás lo que uno recomienda es que cuando envía este tipo de notas es poner el plazo 1, decir, bueno, espero respuesta en 72 horas, 96, etcétera, pero tener en cuenta que se puede hacer el proceso administrativo y si no, presentarse directamente con el reclamo ante la Superintendencia de Salud. Los dejamos a todos callados. ¿Nos podrían indicar la apabullamos. normativa sobre para poder mantener la afiliación a otro agente de salud con la pensión no contributiva? Todo lo que son normativas de afiliación y todo están en las leyes de constitución de las obras sociales de extracción sindical y en la propia ley de medicina prepaga, las de la 23660 y la 23661 son las de las obras sociales, y la 26478 creo que es la de prepagas. Ahí van a tener las condiciones para el ingreso, la permanencia y el egreso de las coberturas. Ok, y dentro de lo que es incluir salud también hay para saber que, digamos, a ver, una vez que empezás a cobrar la pensión no contributiva, no necesariamente tenés que afiliar o hacer la inscripción en incluir salud, sino que podés continuar con la obra social con la que venías, por ejemplo. Exacto, porque incluir salud no es una obra social, es un programa federal de salud, con lo cual tiene otra lógica y otras cuestiones. Entonces, mientras no se afilie, lo mismo puede pasar que uno, no sé, tiene un empleo formal en relación de dependencia y se anota en monotributo y tiene duplicidad de coberturas. Esto no puede ser, siempre va a haber una lógica de que una va a ser absorbida por la otra. Por eso es, digamos, está dentro de las características del sistema de salud esto. Pero incluir salud tiene su propia normativa de constitución y al ser un programa de salud tiene también otras lógicas y otros requisitos. Perfecto. Y hay una pregunta más en Facebook que dice, si tengo pensión no contributiva y empiezo a trabajar en blanco, ¿pierdo la pensión? Si el titular de la pensión es la persona que empieza a trabajar en blanco, sí. En realidad no es que se pierde, se suspende desde el momento que la persona empieza a trabajar en relación de dependencia. Porque no son compatibles. O sea, se suspende. Después, si la persona deja de trabajar en relación de dependencia, puede pedir la activación nuevamente de la pensión. Pero las dos cosas en simultáneo no va a cobrar. Perfecto. Bueno, chicas, muchísimas gracias. Está buenísimo poder tenerlas realmente súper claras, ahí están los comentarios. La charla queda grabada, así que vamos a poder, todos aquellos que tengan dudas y demás, poder repasarla, volver a escucharla. Obviamente es mucha información, entonces
nada, a veces necesitamos de tiempo para ir repasando todas estas cosas, pero bueno, tenemos a los contactos, nos dejaron los mails, así que bueno, no tengo más que palabras de agradecimiento, un placer tenerlas, y bueno, vamos a seguir trabajando para que muchas personas puedan acceder al CUT, para que sea un trámite menos burocrático, y que realmente entendamos de qué se trata, ¿no? Y de esa manera poder reclamar lo que sea que esté, digamos, incluido en el CUT, y saber qué corresponde y qué no. Así que Totalmente. muchas gracias, chicas. Les dejamos ahí para que quede, porque se perdió en el medio de tanta información, el chat de la Agencia Nacional, el WhatsApp de la agencia. Ahí es como un menú automático donde uno va poniendo palabras claves y te va derivando con el sector específico con el cual querés charlar. Así que bueno, cualquier cosa ahí lo tienen. Creo que es de 9 a 18 que tiene atención, o de 10, no, de 9 a 18. Y si no, bueno, tienen nuestros correos y bueno, nada, quedamos a disposición para lo que ustedes necesitan. Para que quede grabado lo voy a decir, así queda en la grabación, porque el chat no se ve en la grabación, es 11 24 78 47 46. Así queda para todos los que vean después en el canal de YouTube. Así que, perfecto, chicas, perfecto. las libero. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos los que se sumaron. Gracias. Y bueno, a seguir trabajando. Muchas gracias. Bueno, No, gracias a ustedes. gracias a ustedes y Hasta gracias luego, por el gracias. espacio. Nos Beso vemos, hasta enorme. luego.